diríamos, ay, es que aquellos ofrecían holocaustos con animales y grandes cosas, sino que también esto que haces aquí, el Señor lo recibe con el mismo valor. No sé si los niños van a pasar a clase el día de hoy, ¿no? Ok, entonces se van a quedar a esta enseñanza. ¿Ya lo tiene? Dice la palabra del Señor así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio ¿de qué? De alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre, como lo que hace unos momentos hicimos. Y habla también de otro sacrificio que dice, y de hacer bien y de la ayuda mutua no olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Amén. Al hablar de sacrificio, no creas que me tengo que sacrificar para ayudar al otro. No, es un sacrificio, así se le llama cuando ofrecemos a Dios algo. Es como una ofrenda para Dios. Y dice que así como alabamos a Dios, ese sacrificio, esa ofrenda recibe Dios, también recibe cuando tú ayudas a otros. Ese tipo de ofrenda, de sacrificio, dice la Biblia, que también es un sacrificio que le agrada ¿a quién? A Dios. Amén. Aunque no voy a hablar de ese tipo de sacrificio, quería comentarlo de una vez. Bien, cuando empezamos a hablar de las reuniones y vimos este miércoles cómo también Abel ofreció este sacrificio, esta ofrenda a Dios, los que vinieron el miércoles vieron que Abel, Abraham, Noé, todos ellos ofrecían a Dios este tipo de sacrificio, aunque era diferente, era lo que Dios les había pedido. Amén. Y eso también glorificaba y agradaba al Señor. Quiero indagar en el tabernáculo de Moisés, porque de ahí vamos a rescatar muchas cosas para nosotros aprender también a ofrecer a Dios adoración. Amén. Entonces vamos a ver ese tabernáculo donde empieza a ejercerse estos dos ministerios, el ministerio, que es el sacerdotal, ¿sí? Que ese ministerio sacerdotal lleva consigo dos actividades, una de ellas es la oración y la otra la adoración. En la adoración encontramos también la alabanza y en la oración encontramos la intercesión. ¿De acuerdo? Estas dos actividades todo sacerdote la tiene que desarrollar, y Dios nos ha llamado a nosotros a ser sacerdotes, reyes y ¿qué? Y sacerdotes. Entonces tú y yo estamos llamados a ofrecer adoración y alabanza y oración e intercesión. Amén. Todo lo que hagamos aquí tiene que estar relacionado con el ministerio sacerdotal a fin de que Dios reciba esa ofrenda. En aquel tiempo la ofrenda solamente la daba el sacerdote y nadie más, el sumo sacerdote. ¿De acuerdo? Nadie podía ofrecer estos dos sacrificios. Pero hoy en día, para nosotros, cada uno de los que estamos aquí, tenemos ese ministerio sacerdotal como lo tuvo Aarón en su tiempo. Amén. Ya no es exclusivamente alguien, sino ya es todo el cuerpo de Cristo. Ya es la iglesia del Señor que tiene ese ministerio sacerdotal. Es por eso que el Señor recibe la adoración, los cánticos y la oración e intercesión. ¿Ya ve por qué aquí intercedemos? Porque es parte del ministerio sacerdotal. Dice la palabra del Señor que aunque fue en el Antiguo Testamento, eso es un ejemplo para nosotros. Quiero que vaya a Corintios, capítulo 10, verso 6. Porque muchos dicen, es que eso fue en el Antiguo Testamento. Claro, y fue diferente. Mas sin embargo, la Biblia dice en 1 Corintios capítulo 10, versos 6 al 11, que todas esas cosas fueron como ejemplo. Amén. Y vamos a hablar de algunas cosas aquí que están aquí. ¿Ya lo tiene? 1 Corintios 10, verso 6. Dice, mas estas cosas, estaba hablando del viaje de Moisés, y les arribita, mas estas cosas sucedieron
¿Cómo qué? Como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuremos como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y dice el 11: y todas estas cosas acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Amén. Todas estas cosas. En ese tiempo también se desenvolvía este ministerio, que era Aarón el que lo hacía, el ministerio sacerdotal. Entregaban las ofrendas para Dios, y todo ello que vimos, que estamos viendo, son un ejemplo para nosotros. ¿Sí dice así la Biblia? Amén. Cuando lo llama que es un ejemplo, es que muchas cosas de ahí tienes que agarrarlas para ponerlas hoy en práctica. Y otras cosas no, claro, ya no tenemos animales, ya no hacemos aquí holocaustos para estar matando animales, mas sin embargo le enseñé que es el mismo valor que tenemos nosotros cuando ofrecemos a Dios sacrificio ¿de qué? De alabanza, ¿de acuerdo? Entonces un poco vamos a ver ahí en el templo, vamos a ir un poquito a estudiar en el tabernáculo ¿de qué? De Moisés. Quiero que vayamos al libro de Éxodo, donde ahí se desarrolla todo ello. Capítulo 25. Vamos a ver desde el verso 8 en adelante la importancia de ese tabernáculo. Amén. Le dijo, nos sirve como ejemplo, dice Corintios. Dice la palabra del Señor de esta manera: y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Ese santuario era el tabernáculo, es el templo, es la casa de Dios, es este lugar. Y harán ¿qué? Un santuario para mí y habitaré entre ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Amén. La idea del Señor al mostrarnos este versículo, la idea de Él era que Él quería habitar en medio de nosotros. Dice, vas a hacer un santuario para mí porque allí me quiero manifestar. ¿Ok? Una de ellas era para buscar a Dios, pero también para que Dios hablara, como lo hacemos hoy en día. Hoy esta reunión la hacemos para buscar al Señor, pero también al mismo tiempo lo hacemos para que el Señor nos hable. ¿Me entiende la importancia de esta reunión? Y dice entonces, vamos a ir al verso 10. Harán también un arca de madera de acacia, y cuya longitud será de 2 codos y medio, y su anchura de codo y medio, y su altura de codo y medio. Y la cubrirás de oro puro, por dentro y por fuera. Dice enseguida, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor, fundirás para ello 4 anillos de oro que pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos a un lado de ella y 2 anillos al otro lado. Harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro, y meterás las varas por los anillos a los lados del arca, para llevar el arca con ellas. Las varas quedarán en los anillos del arca, no se quitarán de ella. Y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. ¿Sí recuerda cuál era ese testimonio? Que yo te daré, o sea, las leyes, los 10 mandamientos. Todavía no se los daban, dice, pero ahí lo vas a poner, te voy a dar ahí el testimonio que yo te daré. Y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio,
y su anchura de codo y medio. Y dice el 18: harás también 2 querubines de oro labrados a martillo, los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo de una pieza. Con el propiciatorio harás los querubines en sus 2 extremos. Dice el verso 20, ¿está conmigo? Y los querubines se extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros el uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio, los rostros de los querubines. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Todavía no se lo daba, te lo voy a dar más adelante. Y de allí me declararé, ¿a qué? A ti. O sea, la idea es que Dios se quiere declarar a nosotros. Y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Ahí yo te voy a decir qué es lo que vas a hacer. Amén. En pocas palabras, el tabernáculo, el santuario, estaba diseñado para poner allí el arca, que representa ¿qué? La presencia de Dios, donde Él se va a declarar, donde Él va a hablar a su pueblo para decirle qué debe de hacer. Amén. Dice, pero ahí voy a darte el testimonio que todavía no te lo he dado, te lo voy a dar. Hablando de los 10 mandamientos. Ahí el Señor se iba a declarar al pueblo del Señor, porque sabía Él que iban a necesitar reglas, que son los 10 mandamientos, para poder ejercerse. Y dio más reglas, no nomás eso. Amén. Pero necesitaba estar en el santuario en la presencia del Señor. Dice, y pondrás 2 querubines, porque en el cielo así es. Está Dios y están querubines alrededor de Él. Acuérdense que Isaías lo que vio que dice, y sus faldas llenaban el templo y habían querubines. O sea, esto es una réplica, lo que iban a hacer era una réplica de lo que está en el cielo. Es una réplica, pero pues ya de material. Mas sin embargo, era poderoso porque el Señor se iba a manifestar allí. ¿Por qué el Señor quería eso? ¿Por qué no Él podía hablarle a Aarón en su casa, en su tienda, en otro lado? Dice, pero no, tiene que ser en el santuario. Amén. Todo esto nos sirve como un ejemplo para nosotros valorar esta reunión, porque aquí no tenemos el arca, pero está la presencia de Dios. Y donde está la presencia de Dios, segurísimo que hay querubines alrededor de Él, hermano. Hay ángeles allí. Quiere decir que si aquí está Dios, también aquí hay ángeles. Por eso la representación, donde quiera que está la presencia de Dios, donde quiera que está, hay ángeles siempre, siempre, siempre acompañando la presencia de Dios. Amén. Y todo eso a veces nosotros no lo creemos y pensamos que no, aquí nomás. No, hermano, si está la presencia de Dios, de lógica hay ángeles. En donde quiera que veas que la manifestación de Dios, ahora en Apocalipsis, que lo vamos a ver más al rato, en donde quiera que veas que ahí siempre había ángeles. Amén. Cuando estamos honrando y alabando a Dios, créeme que también hay ángeles honrando y alabando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. No los vemos con nuestros ojos, pero lo sabemos en fe, porque si Él ha sido así siempre, quiere decir de antemano que donde quiera que esté la presencia del Señor, allí habrá ángeles también. Amén. Es muy importante la reunión. Vayamos a Éxodo 29. Fíjese, si ve los detalles, le dice de qué tipo de madera, le dice las medidas, le va diciendo todo, porque Dios es un Dios perfecto. Amén. Que se fija hasta en las medidas, en el peso, todo. Le digo esto porque a veces nosotros queremos darle a Dios lo que creemos y pensamos, y ahí estamos en un error. Tenemos que ir a las Escrituras para ver
qué es lo que Dios quiere exactamente. ¿Sí? Por eso estamos viendo un Dios perfecto que medidas, y cuando hablamos también de peso, le pondrás al incienso tanto de esto, tanto del otro, tanto de aquello. Tú dices, ay, joder, tenía que, porque Dios es un Dios perfecto. Ahí en Éxodo 29, 45, dice: y habitaré entre los hijos de Israel y seré, ¿qué? Su Dios. Y habitaré. ¿Sabe que el Señor quiere hacer de este lugar esa habitación? Dios no quiere solamente llegar de paso, llegar solamente y vámonos, sino que Él quiere habitar en este lugar, en nuestras vidas, donde quiera que vayas. Para Él quiere que seamos esa habitación, no solamente una casa donde pueda llegar, descansar un rato e irse como forastero. Hay un versículo que habla de eso: llegaste aquí como forastero. Nomás no recuerdo bien ese versículo, ¿sí? Solamente como de paso, sino que el Señor quiere habitar en medio de nosotros, y siempre ha sido así. Desde Israel, desde todos ellos siempre ha sido. Y dice el 46: y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto, que para nosotros es el mundo, que nos sacó ¿de dónde? Del mundo, para habitar en medio de ellos, yo Jehová su Dios. Amén. Fíjense la importancia de entender de dónde nos ha rescatado Dios, con toda la intención de llevarnos de estar en su presencia cuando ya no estemos aquí, con toda la intención de enseñarnos su ley y aprender de Él y adorarle. Amén. Porque es muy importante. Los que vinieron el miércoles les enseñé por qué Faraón les decía que sí, salieran todos a servir, a adorar a Dios, pero que dejaran los animales. De que no se vayan con los animales, salgan todos, si quieres llévate a tus hijos y todo. Porque la importancia que había en los animales no era tanto porque se los iban a comer, era porque de allí iban a sacar la ofrenda para Dios. Y no había de otra manera cómo ofrecerle a Dios algo. Tenía que ser a través de los animales. Entonces Faraón, inspirado por el diablo, le dice: no, pueden salir todos a servir a su Dios, porque de ahí fue el problema que recuerde que le dijo: tienes que dejar salir a mi pueblo porque tiene que ir a servir a su Dios, o sea, a glorificar, a ofrendarle, a darle la ofrenda al Señor, a hacer fiestas a Jehová, dice así la palabra. Y de ahí empezó todo, que no los quiso dejar, y ya vio todas las plagas. Llega un momento en que dice: ok, salgan todos, hasta los niños, pero nomás no te lleven los animales. Y le dice Moisés: no, me tengo que llevar todo, no tiene que quedar ninguna pezuña de aquí, porque de ahí es como vamos a dar la ofrenda al Señor. No hay otra manera, tiene que ser así. Pues ya se sabe todo lo demás. La importancia de venir a adorar, a ofrecerle a Dios, es adoración. Porque si no lo hace, de en balde fue el que vino. ¿Me entienden? ¿De qué serviría que hayan salido todos si no llevaban la ofrenda para Dios? Fue una reunión, pero no hubo ofrenda. Amén. Entonces vean la importancia. Entonces estamos viendo aquí en el 29, 45, que el Señor dice: yo quiero habitar con ustedes. Y se van a dar cuenta que los saqué del mundo. ¿Para qué? Para consagrarlos para mí, para que me sirvan a mí y no le sirvan al mundo. ¿Sí me entiende? La importancia del Señor, lo que habla. Mira, vea el libro de Apocalipsis, por favor. También vimos algunos versículos donde nos habla que allá se está adorando al Señor en un templo. ¿Sí recuerdan? Lo vimos, que todos aquellos que se van con el Señor llegarán también a un templo a adorar. Y le dije:
Y si a usted no le gusta congregarse, pues yo no sé qué va a hacer allá, porque allá va a ser la reunión también, ¿verdad? Y si no le gusta congregarse, pues allá se habla de también que va a haber reuniones en un templo. Entonces váyase acostumbrando a adorar al Señor. Amén. Apocalipsis 21, y vamos a ir al verso 3. Esto hablando Juan. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. ¿Sí lo entiende? Y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Fíjense bien, y Dios mismo estará, o sea, no van a ser ángeles, no, Dios mismo estará con ellos. Como en el principio, estamos hablando del último libro de la Biblia, la intención de Dios siempre ha sido estar con nosotros, hermano. Amén. Pero a veces nosotros no lo entendemos y rechazamos eso. ¿Cómo lo rechazamos? Pues por nuestra indiferencia a las cosas del Señor, nuestra indiferencia a la iglesia, el preferir ir a otros lugares que venir a ofrecerle a Dios lo que le corresponde. Siempre le he dicho, ponga a Dios en primer lugar, al rato sus actividades, y váyase, no sé, a donde vaya a querer irse, pero ponga en primer lugar al Señor. ¿Y cómo lo demuestro? Al ir al templo de Dios. Así se demuestra, no hay de otra. Yo ya le enseñé que si no lo demuestra de esa manera, su gratitud queda a medias, su adoración queda a medias, porque usted dice, yo le di gracias a Dios allá en mi casa, sí, qué bueno, bendiciones, pero dice la Biblia que tienes que venir al templo a agradecer. Si no, queda incompleto todo lo que tú hagas. Si no vienes al templo, queda todo incompleto. Amén. Entonces ya lo estudiamos perfectamente esto para nosotros entender que es muy importante esta reunión, porque aquí Dios se va a declarar a nosotros. Aquí Dios nos va a hablar, nos va a dirigir, y aquí Dios va a recibir toda la gloria, la honra y la alabanza. Amén. Entonces vemos esa reunión que ha sido muy importante y no va a dejar de ser importante nunca, ya que sigue en el cielo. Amén. Hablando de una profecía que habla la palabra del Señor, que de eso voy a entrar más adelante, donde nos habla que el tabernáculo de David sería restaurado. Después vamos a ver el por qué va a ser restaurado, ¿sí? Y por qué el de David. Tiene mucha enseñanza esto. ¿Por qué no fue el tabernáculo de Moisés? ¿Por qué no eligió el templo de Salomón? Porque eligió que iba a restaurar el tabernáculo de David, que también tiene mucho que ver en lo que hacemos todos nosotros. Pero te vas a dar cuenta qué importante es esto, porque allí van a entrar también los verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Ahí en ese tabernáculo, ¿sí? Y dice que ahí va a ser testimonio ese tabernáculo de David para todas las naciones. O sea, mucha gente a través de ello va a conocer del Señor. Es una profecía que está, creo que está en Amós, y lo habla en Hebreos también, lo vuelve a hablar, vuelve a decir, y en aquellos días será el tabernáculo de David restaurado, porque está caído ahorita. Y podemos ver que en realidad ese tabernáculo ahorita ya no está muy escaso. ¿Por qué? Porque ahorita más bien es show en todos lados. No hay la búsqueda hacia Dios, ¿sí? Ya es otro tipo de movimiento. Y el Señor desea caminar también cada día con nosotros. Regresemos ahí a Éxodo, por favor. Vamos a Éxodo 33. Y ahorita le digo el versículo. Amén.
Amén. ¿Lo tiene? Ahora vamos a ir al verso 7. Dice la palabra del Señor: y Moisés tomó el tabernáculo, ¿y qué dice? Y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión. Dice, este va a ser el tabernáculo de reunión, pero lo vamos a levantar allá. Recuerde que ellos viajaban por el desierto, y cuando Dios les decía, ya es hora de moverse, tenían que levantar todo el tabernáculo, y todo era... y viajar, llevarlo, el tabernáculo, el arca y todo, y ya, aquí vamos a descansar, aquí vamos a acampar unos días, y como sea, volvían a armar todo el tabernáculo, imagínense, ¿sí? Todo eso, y yo siempre me pregunto, ¿por qué el Señor les ponía a hacer tanta cosa? ¿Por qué posiblemente, pues ya llegamos aquí, Señor, pues tú te puedes manifestar? Pero todo eso el Señor lo que quería ver en los corazones era la obediencia. ¿Sí me entienden? Que si el Señor le decía, aquí van a levantar el tabernáculo, ellos estuvieran dispuestos a hacerlo. Él no necesitaba de manifestarse dentro de ningún tabernáculo. Es Dios, hermano. Pero al hacer eso, lo que veían ellos era si obedecían o no. Y es lo mismo que ve ahorita el Señor. Tú puedes orar en tu casa, pero Dios te prueba que vengas a la iglesia para ver si es cierto que estás obedeciendo. Amén. Para ver tu obediencia. Porque toda la gente dice, sí, yo acá en la casa, yo acá, sí, cómo no. Pero al venir aquí, entonces sí, el Señor dice, me está obedeciendo. ¿Sí ven las comparaciones? ¿Por qué lo hacía Dios? Simplemente era para ver si en nuestra vida había obediencia a Dios o no. Entonces dice la palabra del Señor, y lo llamó el tabernáculo ¿de qué? De reunión. Así se llamaba el de Moisés. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. O sea, el campamento donde ellos habitaban, sus casas, allí, tenían que dejar todo ello para salir afuera e ir al tabernáculo de reunión. ¿Qué hizo usted ahora? Salió de su casa, de su campamento, de donde vive, para venir a la reunión. ¿No se le hace mucha coincidencia por qué el Señor hacía eso? ¿Se da cuenta por qué? Lo mismo estamos haciendo, saliendo de nuestro campamento para venir al tabernáculo de reunión, claro, a la casa del Señor aquí. Porque esa actividad que tú haces de salir de tu casa y venir aquí es la que Dios quiere ver como obediencia. Por eso dice, y lo hizo afuera del campamento. ¿Por qué no lo hizo adentro? No, afuera, para que la gente le costara un poquito el tener que ir. Entonces Dios veía, me obedece. Amén. Dice, pero fue en el Antiguo Testamento, sí, pero dice también Corintios que está en el Nuevo, pero eso me sirve como ejemplo. ¿Cómo debo yo de comportarme? Amén. Entonces vea qué poderoso. Yo cuando lo estaba leyendo dije, con razón, empecé a enlazar todo esto. Entonces dice la palabra del Señor, y sucedía que, salían de qué? Del campamento, verso 8, y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda y miraba en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, ¿qué dice? La columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda. ¿Y qué hacían? Adoraban a Dios. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba del medio
Es el que sabía que ahí estaba el Señor. Y ya después se dio cuenta de lo que fue Josué. ¿Por qué levantó a Josué? ¿Por qué no levantó a otro? Ahí tiene la respuesta. ¿Por qué? ¿Por qué dice? Porque nunca se apartaba del tabernáculo. De entre todos, escogió a Josué. Simplemente porque él nunca se apartaba del tabernáculo, porque él estaba siempre cerquita de la presencia de Dios. Él no le distraía otras cosas acá. Él nunca se apartaba. De lógico, el Señor lo iba a escoger. Este es el que le sigue de Moisés. ¿Por qué? Porque no se aparta de mí. ¿Me entiende por qué? No era por sabio, ni por fuerte, ni por aquello, simplemente porque nunca se aparta de mí. Por esto le voy a escoger el que sigue. De millones, hermano, porque los que salieron no fueron unos cuantos, de miles, millones, de todos escoge a Josué. ¿Pero por qué? Ahí está la respuesta. Porque no se apartaba del tabernáculo. Amén. ¿Quieres que Dios te use, que Dios esté de tu lado? No te apartes de la presencia de Dios. Y de seguro el Señor dice: este es el primero que lo voy a usar, este que está aquí. ¿Para qué le busco? Me lo está demostrando con su fidelidad. Amén. Entonces, así era el tabernáculo de Moisés. Si nos vamos detenidamente, recuerda que estaba el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo, y ahí había todos los utensilios que ya con tiempo podríamos estudiar, que también tienen un significado para nosotros, aunque ya no los usamos, tienen ese significado, cada uno de esos utensilios, que hoy en día lo seguimos haciendo, pero en diferente forma. Fíjense. Ya es diferente, pero no porque sea diferente quiere decir que Dios no lo valora o que haya valido más aquello que lo que hacemos hoy ahorita. Vale igual. ¿Por qué vale igual? Porque obedeces a Dios. En ese tiempo les pedían eso y obedecían. Ahora nos pide esto, obedecemos. Para Dios es lo mismo, porque estamos obedeciendo al Señor. Quiero preguntarle algo: ¿será importante reunirnos? ¿Verdad que sí? Claro que es muy importante, porque esto Dios lo ha instituido desde un principio. Por eso lo llevé un poquito a estudiar el tabernáculo de reunión, que es el de Moisés, para que vea un poquito cómo lo se manejaba. Claro, en cada reunión Dios les hablaba. Cuando entrega las leyes, es como para decir: bueno, para que empiece con esto, vamos a regir estas leyes con las tablas. Ya las tienen ahí, ya no tienen que estar como diciendo: ve Moisés a preguntarle a Dios si puedo robar. No, te dejé las tablas y ya no tienes que estar preguntando, porque ya está escrito ahí que no debes de robar. A lo mejor antes de la ley se les pasaba y agarraban, le volaban las chancletas del otro o algo así. No sabemos. O querían preguntar algo, porque se daba que tomaban las esposas también, ¿verdad? ¿Y qué dice el Señor? Les voy a poner: no adulterarás. Ya no me tienes que andar preguntando si puedo tomar otra mujer o no, porque ya te lo dejé escrito en las tablas que no adulterarás. Ya no andes preguntándome: a ver, ve y pregúntale a Moisés, a Dios, si puedo tomar la mujer de... No, ya te dejé escrito que... Ya no tienes que andar preguntando eso, ¿ok? Te voy a enseñar otras cosas, te voy a poner más reglas, porque ahí entran las reglas de que no deberías de comer esto, no deberías de comer aquello. ¿Sí recuerdan? Todo eso ya diferente. Para nosotros ya tenemos la palabra de Dios. Entonces no andes preguntando cosas que ya están aquí escritas. A veces la gente anda preguntando cosas: ¿pero será de Dios que haga esto? Ay, hermano, pues si dice aquí que... Era como, por eso te lo dejé escrito, para que ya no estés preguntando. No, o sea, por eso te dejé las tablas, Moisés, para que ya no estés preguntando del pueblo. Ya saben las leyes, ya no estén preguntando. Esto es lo que yo quiero, ¿verdad?
Entonces no queramos ser más sabios que Dios, ni buscar ahí como que Dios te la va a dejar más barata. Si ya está aquí lo que debes de hacer, ya no tienes que andar preguntando por esto. Mejor habla con Dios por otras cosas que tengas. ¿Será de Dios que haga esto? Le voy a preguntar. No, espérate, no le preguntes. Mira, te voy a llevar aquí a Romanos tal, dice que, entonces ya te quité la duda, ¿verdad? Sí. Yo le andaba preguntando a Dios si era bueno o era malo. Pero ¿por qué si ya está aquí es malo? ¿Ya ve por qué se hacen muchas religiones raras? Porque al rato empiezan la gente a sacar sus ideas, sus reglas. Empiezan a poner, bueno, sí es que dice así, pero recuerda que no, así fue en aquel tiempo. No, espérate, en aquel tiempo y en este y en el que sigue, Dios sigue rechazando esto. Pero no, mira, y quieren como suavizar el asunto para que la gente no agarre tan fuerte la palabra de Dios y diga, no, mejor me voy de la iglesia porque aquí está muy pesado. No, aquí está lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Así que no le ande buscando por otro lado. Amén. Ni se le va a aparecer un ángel diciéndole, esto no, es esto. Porque dice la palabra que aún se manifiesta un ángel en contra del evangelio, dice, sea anatema. Y resulta que ahorita a mucha gente se le aparecen muchos ángeles y le dicen puras cosas contrarias a la palabra de Dios. Y es que se me apareció un ángel. ¿Y qué te dijo? No, que sí podía. Pues no sería un ángel del demonio. Porque también dice la Biblia que los ángeles, que él se disfraza como ángel de luz. No diga eso. Pues sí, porque si va en contra de la palabra, aún se tenga manifestado un ángel esplendoroso, yo más bien pienso que era el diablo vestido de ángel. ¿Sí? Porque y de ahí empiezan las religiones, las sectas, porque le habló un ángel y le dijo. Ahí va la gente porque le habló al ángel, ni le consta ni nada, pero hay gente que nomás con que te diga, es que se me apareció un ángel, te aseguro que mucha gente tiene de seguidores ya. Así es de débil el cerebro, así es de débil. Si a usted le dicen, mire, dale una mordida a ese árbol de enfrente y se te va a quitar el dolor de panza que tienes. Hay gente que va y le muerde, hermano. Porque el cuate dijo que se le quitó y luego pone a 2, 3 ahí que van a hacer la pala y no, a mí también se me quitó y usted en una de esas dice, pues me da vergüenza, pero a veces en la noche vengo y le pego una mordida al árbol. Según usted, porque pues, vea. Hay mucha gente que les dicen cada cosa y la gente lo cree, pero no quiere creer esto. No lo quiere creer, fíjense. Dice, no, yo sí creo en Dios. Pues si crees en Dios, se supone que aquí está. No, yo sí creo en Dios, pero no creo en la palabra. Pues entonces, ¿cuál Dios traes? ¿Cuál es el Dios que te cargas? ¿Verdad? Y son a los que siempre les digo, pues hagan su propia Biblia. ¿Verdad? Pues si van a hacer lo que ustedes quieren, pues hagan una Biblia y nomás a la hora que esté allá, ay Señor, las cuentas que va a dar. Cuando te digan, arrójenlo al fuego eterno. A ver si ahí ahora sí siguen con sus cosas. Amén. Pero si ya tenemos nosotros la base que es la palabra de Dios, no tenemos que buscar más que pedir al Espíritu Santo que nos ayude a ponerlo en práctica lo que aprendemos. Allí sí, Señor, yo no puedo con esto, está muy pesado. Pero si tú me ayudas, Espíritu Santo, dice la palabra de Dios, que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Si tú me ayudas, sí la voy a poder poner en práctica. Entonces ya empezamos a tener una dependencia de Dios, una dependencia del Espíritu Santo, reconociendo que nosotros por nuestras fuerzas no podemos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Verdad? Pero con las fuerzas de Él, diga conmigo, con esas sí puedo. Ahora sí puedo. Entonces,
Dios quiere habitar cada día en nosotros, en el tabernáculo, como lo quiera llamar aquí, tabernáculo, la casa de Dios, el templo, como lo quiera llamar, pero Dios está en medio de nosotros, tanto que lo dijo que donde haya 2 o 3, ¿no dijo? Aquí vemos más de 2 o 3. Entonces quiere decir que aquí está Dios, y no solamente Dios, millares de ángeles, porque a Dios siempre están alrededor ángeles. ¿De acuerdo? ¿Cuántos alaban a Dios por él? Continuemos. Segunda a los Corintios 3. Ya vimos un poco lo que es el tabernáculo de Moisés, pero después vamos a ver algo del tabernáculo de David, ya que dice que ese va a ser reedificado. Es una palabra profética. Se va a levantar el tabernáculo de David. Entonces ahí vamos a concentrar más el estudio, ¿le parece? Segunda a los Corintios, capítulo 3, verso 3. Dice: siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con ¿qué? Sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra como en el Antiguo Testamento, sino en tablas de carne del corazón. ¿Sí? La palabra de Dios, lo que sucede es que se va escribiendo en nuestro corazón esta palabra. ¿Quién la escribe? El Espíritu de Dios. ¿No dice así? Él es el que está escribiendo la palabra que usted tiene aquí. El Espíritu Santo la está escribiendo en el corazón, no en tablas de piedra, sino en el corazón. ¿Para qué? Para que quede bien grabada aquí. Para que aunque no se te olvidara la Biblia y anduvieras por allá caminando, pasa algo, el Espíritu Santo que escribió la palabra de Dios en tu corazón, te la va a recordar. ¿Y cuántas veces pasa, no? Que de repente en una situación prueba viene una palabra, un versículo que tú leíste, te llega al corazón, porque ese versículo lo está poniendo el Espíritu Santo dentro de ti para que lo tomes y te recargues en ese versículo y confíes y digas: ah, sí dice la Biblia que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Quién fue? El Espíritu Santo que ya la escribió aquí en tu corazón. ¿Ya ve por qué es bueno leer la Biblia? Para que se empiece a escribir más y más y más. Si nos llega algún día que Dios no quiera prohibir la Biblia, ya la trae escrita en el corazón. ¿Sí? De repente va a decir: pues ya no la prohibieron, como en algún tiempo, pero aquel que se nutrió de ella la trae escrita aquí, porque el Espíritu del Dios vivo la escribió en nosotros, hermano. Y luego dice el verso 4: y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene ¿de dónde? Es lo que le digo, no es porque nosotros podamos, sino es porque Dios está con nosotros. Entonces somos competentes, el cual asimismo nos hizo, ¿qué dice? Ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu, ¿qué dice? Vivifica. Somos ministros. Dice la palabra del Señor que somos sacerdotes. ¿Te acuerdas que inicié con ello? Porque los sacerdotes son los que están ministrando a Dios, que hacen dos actividades: adoración y oración. En la adoración se encuentra la alabanza y todo lo demás, y en la oración se encuentra la intercesión. Entonces, ese ministerio sacerdotal, digan todos: lo tengo yo. A ver, dígalo: lo tengo yo. Y es un ministerio que debemos venir a ponerlo ante las manos del Señor, en su hogar, pero también en su santuario. ¿Sí ven la diferencia?
Y entonces son dos cosas que tengo que hacer: hacerlo en mi casa, pero también venir al santuario de Dios a dar la ofrenda, ya que soy un sacerdote. Así dice la Biblia: reyes y sacerdotes. Tengo ese ministerio. Entonces cuando entendemos eso, le tomas más aprecio a la reunión. Porque antes viene nomás porque, bueno, vamos a alabar a Dios y vamos a escuchar la palabra, pero ahora que te das cuenta que es una responsabilidad venir a ofrecer a Dios como sacerdote, entonces ya lo ves más comprometido. Y dices, ay, entonces como ministerio sacerdotal que tengo, debo de venir a la iglesia a ofrecerle al Señor esa ofrenda. Amén. Entonces va cambiando nuestra mentalidad de decir, ay, ahora ya no voy a ir porque voy a ir a hacer aquello, ay, voy a ir a hacer, no, vas a decir, no, tengo que ir como sacerdote, me tengo que ir a presentar delante de Dios. Y cambia la mentalidad, y empieza a cambiar tu mentalidad de poner a Dios en primer lugar. Amén. Y eso es lo que le agrada a Dios. Esos son los que ya están transformándose en verdaderos adoradores en espíritu y en verdad ya están entendiéndolo, ya están asimilando de qué se trata la reunión, qué debo de hacer en la reunión. No, nomás vengo por venir, vengo a ofrendarle a Dios una ofrenda. Y es tan importante que debe ser para nosotros lo número uno antes que otra actividad. ¿O no lo cree usted así? O dígame, ¿qué será más importante que venir a ofrendarle a Dios? Dígame alguien, ¿qué será más importante? Digo, cuando no viene, que está por una enfermedad, pues Dios lo sabe. Y Dios es un Dios misericordioso y dice, estás enfermo, como varios hermanos de aquí que están con dengue, ¿verdad? Como ahora que faltaron algunos, Dios sabe y Él sabe, hermano. Pues si nosotros lo entendemos, ¿usted cree que Dios no lo entiende? Él sabe. Pero ¿qué otra cosa será más importante que esté antes de venir a darle al Señor la ofrenda que Él está esperando de ti? ¿Qué habrá algo más importante? A ver, dígame. Ir al menudo, ir al fútbol, ver un partido, ir con un pariente será más importante. ¿Verdad que tampoco llega, da por muy que, ay, mi pariente lo amo? Tampoco, como que no alcanza. A ver, dígame algo usted, así que, o por qué a veces no viene. ¿Para qué? ¿Qué habrá más importante? ¿Ir a surtirme al mercado? ¿Será más importante? Ay, híjole, es que no encuentro que sea más importante, mi hermano. Porque ni los parientes, ¿verdad? Ya ven, porque a veces estamos renqueando las cosas de Dios, porque ponemos muchísimas cosas primero antes que a Dios, y luego queremos el respaldo de Dios, y luego así de, ay, ahora sí, Dios, ayúdame. Si aprendemos a poner a Dios en primer lugar y todas las cosas que vienen de Dios, te vas a dar cuenta cómo Dios también te va a respaldar. Pero si de vez en cuando lo pones en primer lugar, luego para la otra semana en tercero, cuarto, quinto, hermano, eso no se le llama fidelidad. ¿Verdad que no? Cada uno pensemos, ¿qué será más importante que venir delante de la presencia del Señor? O sea, ¿estarás mañana aquí? ¿Seguirás vivo aquí mañana? Como para que te des el lujo de decir, ahora no voy, que acabo para el miércoles. Voy. ¿Crees que vayas a estar el miércoles? Oye, ahorita como están las cosas de que de repente ya se murió aquel. Para el otro domingo voy. ¿Estarás para el otro domingo aquí? ¿Estás así tan 100% seguro que vas a estar? ¿Qué no podemos venir a agradecerle a Dios y por todo? Ya si el Señor me llama mañana o la noche o al rato, pero ya vine a la casa de Dios. Amén.
Pero la gente la tiene tan segura que va a venir el miércoles, que no sabe que no ocupa Dios días, en un segundo se acabó tu vida. Hermano, cambiemos esa mentalidad y amemos a Dios, amemos la casa del Señor, demostremos en verdad que tenemos temor a Dios, que amamos al Señor, que está en primer lugar que ni tu familia. ¿Qué nos dice así? Amarás a Dios sobre mi esposo, sobre tu esposo, sobre la esposa. Primero, ¿quién es? Dios. Sobre mis hijos también. También sobre los hijos. Eso no lo capta mucha gente y por eso pone en primer lugar a las familias que a Dios. Y ese es uno de los grandes problemas que tienen. Cuando aprendamos a poner en primer lugar a Dios, se va a dar cuenta del cambio. Y eso debemos hacer, iglesia. Amén. Y no soy exagerado, ni me estoy yendo al extremo. Simplemente, diga conmigo y repítalo fuerte lo que dice. Simplemente lo que dice aquí. No estoy exagerando. No dice que Él es el primer lugar, que Él amarás a Dios sobre todas las cosas. ¿O no dice eso? Yo no sé entonces cuál es el problema. Al decir que amo a Dios sobre todas las cosas, Él es que automáticamente Él está en primer lugar que todas las cosas. Por eso le digo, no estoy exagerando, simplemente es lo que dice aquí. ¿Cuántos vamos a cambiar nuestro modo de pensar? Estamos a tiempo, iglesia. No espere a que ahora sí, ya para qué. Como siempre, ahora sí, ya para qué. ¿De acuerdo? Vamos a cerrar nuestras Biblias. Vamos a ponernos de pie y dar gracias a Dios por su palabra. ¿Cuántos quieren agradecer al Señor? Vamos a seguir con este estudio.